El colesteatoma es un pseudotumor benigno que se encuentra en el oído y se parece mucho a una bolita de piel que va creciendo y puede erosionar el hueso. En este vídeo dedicado a los pacientes vamos a utilizar el consentimiento informado de la Sociedad Española de Otorrinolaringología para hablar de cómo es la cirugía, cuáles son los riesgos, los pros y los contras, las complicaciones y el posoperatorio. Te dejo un enlace abajo en la descripción a este consentimiento informado para que también tengas el documento y lo puedas leer con tranquilidad. Recuerda que el objetivo de este vídeo es de divulgación y no sustituye ni reemplaza a una consulta médica. Si vas a operarte de un colesteatoma o tienes cualquiera de los síntomas de los que hablamos ahora en este vídeo, te aconsejo encarecidamente que busques valoración por un otorrinolaringólogo. Sin más dilación, vamos a por ello, estudiemos la cirugía del colesteatoma. Muy bien, pues como te decía, este es el consentimiento informado de la cirugía de colesteatoma que nos deja la Sociedad Española de Otorrinolaringología y vamos a hacer un repaso sobre esa cirugía y los riesgos. Todos los consentimientos al principio van a tener una serie de espacios o de campos para que rellenes con tus datos y para que el médico y el cirujano que te atienda en consulta también lo rellene con sus datos. Esto a día de hoy habitualmente en la mayoría de centros se hace de forma informatizada y con la ayuda de una tableta. La mayoría de las veces es una firma digital o una firma electrónica, aunque en algunos sitios todavía se hace con una firma de tipo manual o con boli y papel. Empecemos entonces a hablar de la cirugía del colesteatoma. Fíjate, nos lo dice aquí al principio, este documento informativo pretende explicar de forma sencilla la cirugía del colesteatoma, así como los aspectos más importantes del periodo posoperatorio y las complicaciones más frecuentes consecuencia de esta cirugía. Recuerda que todas las cirugías pueden tener una serie de riesgos y complicaciones que van a ser específicos de ese procedimiento. Vamos a empezar haciendo una pequeña descripción del procedimiento quirúrgico. El colesteatoma es una forma de infección crónica del oído medio que se caracteriza por la aparición de un pseudotumor, un falso tumor, que es una bolsa formada por un tejido epitelial invasivo. Vamos a explicar esto. El colesteatoma es una pequeña bola de piel que va creciendo en una zona muy concreta del tímpano. Ese pseudotumor, como lo llaman aquí, no es que sea un tumor como tal, es una especie de una bolsita de piel que puede crecer. Y el problema que tiene es que como crece y la piel se va acumulando, puede erosionar el hueso, que es una de las características invasivas del colesteatoma. No solo va a invadir esa zona del tímpano, también va a invadir algunas cavidades del oído, como son el oído medio o como pueden ser los huesecillos. Hablemos ahora de las técnicas quirúrgicas. Las técnicas quirúrgicas habitualmente reciben la denominación genérica de timpanoplastia. Una timpanoplastia significa una reconstrucción del tímpano, no solo de la membrana timpánica, eso sería una miringoplastia, sino también de los huesecillos del oído. Ya te dejaba aquí arriba otro vídeo explicando los riesgos, con un consentimiento informado también, de la miringoplastia, es decir, de la cirugía de la perforación del oído. Como nos explican aquí, existen distintos tipos de timpanoplastias y ello será en función de si hay que reparar solo el tímpano y también los huesecillos o si esa sustitución es de uno de los huesecillos, de dos o de todos, del martillo, del yunque, del estribo o de los tres. En el caso concreto del colesteatoma, en algunos casos la timpanoplastia tiene como objetivo la limpieza de cavidades del oído, es decir, esa limpieza de toda esa bolita de piel que no queremos que erosione ese hueso, que lo siga erosionando. Y en muchas ocasiones va a llevar un tiempo de reconstrucción. Vamos a intentar poner prótesis o muchas veces cartílago del propio paciente para reconstruir esa cadena de huesecillos y que transmita el sonido, evitando un empeoramiento de la pérdida de audición que tiene como consecuencia ese colesteatoma, esa otitis media crónica consecuencia del colesteatoma. Sin embargo, hay otros casos, y nos lo explica aquí muy bien, en los que es necesario eliminar completamente el hueso que rodea al oído medio, dejando una amplia cavidad a la que se accede a través del orificio auricular. Esto pasaría a ser no una timpanoplastia, sino una mastoidectomía. La mastoidectomía es una cirugía que consiste en el abordaje por detrás del oído de todo ese hueso que tenemos ahí para ir quitando ese hueso y llegar hasta ahí, hasta la zona del colesteatoma para poder limpiarlo bien. Hay veces que tenemos que destruir todo el hueso, incluyendo parte del conducto auditivo, y entonces llegaremos a la cavidad
desde el conducto y hay otras veces que lo podemos respetar. Independientemente de que la cirugía sea una mastoidectomía o una timpanoplastia, van a existir distintas posibilidades de abordaje por dentro del oído o por detrás del oído, con microscopio o con endoscopia, y tu cirujano será el que te recomiende un abordaje y la utilización de un tipo de instrumental u otro en función de los riesgos y beneficios y también de la propia experiencia que tenga él con cada una de esas técnicas. Nos dice, aún en este último caso, cabe la posibilidad de intentar una reconstrucción de la membrana timpánica y de la cadena de huesecillos. Eso es, independientemente de que solo haya que reconstruir o también haya que quitar hueso, nosotros vamos a intentar siempre ofrecer el mejor resultado funcional al paciente para evitar, en la medida de lo posible, el empeoramiento de la pérdida de audición. En el caso del colesteatoma, incluso cuando la técnica quirúrgica haya sido irreprochable, este tiende a reproducirse en un 30% de los casos, lo que obliga a revisiones repetidas del oído tratado. Efectivamente, el colesteatoma tenemos la mala suerte de que vuelve a aparecer una y otra vez por muy bien que esté operado el paciente. Si tuviéramos las mejores condiciones y el mejor cirujano del mundo, incluso en esos casos, en un 30% el colesteatoma volverá a aparecer en el futuro, y por eso muchas veces hay que hacer controles periódicos cada cierto tiempo en la consulta para limpiar el oído, y también en ocasiones con una resonancia que nos va a permitir ver muy bien si sigue quedando algo de piel en esa zona del oído. La intervención llevada a cabo bajo anestesia general se puede realizar, lo que decíamos, a través del conducto, mediante una incisión que se realiza en el mismo o sin incisión y continúa hacia la zona de arriba, esta zona de aquí. Esto es una técnica que habitualmente hoy en día se hace algo menos, pero que se ha realizado mucho durante muchos años. O lo que es más frecuente, por detrás de la oreja. Es una cicatriz que no es demasiado grande, que suele ser entre unos 2 y 4 centímetros y que por la zona en la que está se suele ver bastante poco. Durante la cirugía a veces hay que colocar algunos materiales, que son materiales sintéticos, como pueden ser pegamentos, tipo el Tissuecol, o el Spongostan o el Gel Foam o la gelita, ¿no? Que son unas esponjas que ayudan a la cicatrización. Esto en el posoperatorio del paciente no le va a afectar porque el paciente no se entera de si hay un pegamento o una esponja o no, porque eso se reabsorbe solo y no cambia para nada la evolución normal del posoperatorio. Como decíamos, que se utilizan para la coagulación y la estabilización de las diferentes porciones del oído. Y también, como decíamos, algunas prótesis que pueden sustituir a los huesecillos, que tienen distinto diseño, pueden ser de distintos tipos, hay una muy amplia variedad. Y hay otras veces que podemos utilizar otro tipo de materiales, y estos son bastante menos raros, bastante menos frecuentes de utilizar, como pueden ser meninge artificial, hueso u otros materiales sintéticos. Es habitual utilizar pegamentos y esponjas, estos últimos es bastante raro. Después de la cirugía, es decir, en el posoperatorio, vamos a tener un tapón en el conducto y habitualmente un vendaje que puede ser más o menos compresivo en función de las necesidades de la cirugía, que hay que mantener unos días, ¿de acuerdo? Si además hemos hecho una incisión retroauricular, es decir, por detrás de la oreja, tendremos unos puntos o unas grapas que habrá que quitar en torno a los 7 o 10 días. Durante todo este periodo es muy importante que no te mojes el oído y que no te mojes la cicatriz que tienes detrás de la oreja. Es habitual las primeras horas después de la cirugía tener algunas molestias en el oído, algo de mareo y sensación de que la cara está un poco adormecida. Todo eso es normal y esperable y no hay que asustarse. O una pequeña hemorragia que manche el taponamiento del conducto o el vendaje, es decir, que ese vendaje que tenemos tenga un poquito de sangre o que incluso nos caiga alguna gotita de sangre a través del propio oído. En función del centro, el paciente permanecerá en el hospital pues unas horas o incluso algunos días, y también en función de cómo se encuentre el paciente y de cómo haya sido la cirugía, cómo de compleja haya sido. Vamos a hablar ahora de algunas consecuencias o de algunas complicaciones que pueden ocurrir después de esta cirugía. Como ya se ha señalado, nos dice el consentimiento, independientemente de la técnica, el colesteatoma puede reproducirse, por lo que es necesario durante toda la vida del paciente la revisión del oído mediante una exploración clínica o la realización de pruebas. Actualmente se utiliza más la resonancia que el escáner para estos controles.
En el caso de que se haya realizado una de las llamadas técnicas abiertas, en las cuales se ha convertido el oído medio en una cavidad, es decir, que nosotros si miráramos con una cámara, como en este vídeo que te dejo aquí, a través del oído, vemos una cavidad grande y no un conducto, como es un oído normal, que no está operado, que se accede a través del orificio del oído, es necesaria la limpieza periódica de la misma. El oído no se puede limpiar solo y tendrás que ir cada cierto tiempo al otorrino a retirar esas costras y esas pieles que se van a ir acumulando ahí. Asimismo, en el caso de estas técnicas abiertas pueden aparecer infecciones periódicas de la cavidad y también una situación de supuración continua del oído. Esa mucosa del oído no está preparada para estar expuesta al aire y por eso algunos pacientes van a tener sensación de humedad y de manchado de forma más o menos frecuente, que habrá que tratar con gotas y con aspiraciones recurrentes en la consulta. Además, en estos casos de técnicas abiertas puede resultar más dificultosa la adaptación de una prótesis auditiva convencional. Estos pacientes, que habitualmente suelen tener una pérdida de audición que mantienen después de la cirugía, ahora hablaremos de ello, van a tener algo más difícil colocar un audífono, porque el audífono puede quedar algo suelto y puede no dar tan buen rendimiento como en un oído que nunca ha sido operado. Por último, en estas situaciones de cavidades operatorias no es aconsejable la penetración de agua en el interior del oído intervenido, por lo que deberán utilizarse sistemas de impermeabilización como tapones u otros. Bueno, en general, siempre después de una cirugía al principio no debe entrar agua en tu oído, pero en algunos casos cuando tienes una cavidad después de la cirugía, es decir, se ha destruido ese conducto y al mirar en el oído hay una cavidad grande, no debe entrar agua, porque si que entra agua en ese oído se va a acumular en esa cavidad, vas a tener humedad y es cuando se van a producir infecciones continuas todo el rato. Para evitar agua en el oído y utilizar los tapones más adecuados, te he dejado aquí un vídeo en el que te explico qué tapones utilizar en cada situación y cuáles son las mejores alternativas. En caso de no efectuar esta intervención, el médico en este caso te va a recomendar siempre la cirugía, salvo casos muy puntuales de pacientes que no sean susceptibles de cirugía, bien porque son muy mayores, tienen un muy mal estado general o la cirugía tiene más riesgos que beneficios. Si no hacemos la cirugía, el paciente va a seguir teniendo infecciones de oído y supuración, es decir, caerá pus a través del oído, con posibilidad de pérdida de la audición cada vez más, complicaciones intracraneales tales como meningitis, infecciones cerebrales o de afectación de otras estructuras como el nervio facial, pudiendo aparecer una parálisis facial o una afectación del oído interno. Mira, cerca del oído hay muchas estructuras muy importantes, el nervio facial que mueve tu cara, el cerebro, que tiene un montón de funciones, y otras estructuras como son una serie de vasos, de venas y de arterias. El colesteatoma, conforme va avanzando y va rompiendo hueso, según la zona de hueso que rompa, podrá dar lugar a algunas de estas complicaciones o de otras. Por eso la recomendación siempre va a ser operar. El paciente, por supuesto, es libre y autónomo para elegir lo que él prefiera, pero si no se quiere operar, tiene que asumir que estas son algunas de esas posibles cosas que pueden pasar en un futuro, consecuencia de no operar el colesteatoma. Beneficios esperables. Si nos operamos del colesteatoma, tendremos el control de las complicaciones y la posible mejoría de la audición. Bueno, tras la cirugía del colesteatoma es muy frecuente que la audición incluso empeore un poquito o se mantenga igual. Tenemos que saber que el objetivo de la cirugía es estabilizar el oído, evitar las infecciones de repetición y evitar esas complicaciones. Pero el propio colesteatoma, esa bolita de piel, muchas veces hace de huesecillo, de transmisor del sonido. Cuando lo quitamos y reconstruimos, a veces conseguimos algo de mejora. Pero en algunos casos, desgraciadamente, la audición se mantendrá igual o incluso puede bajar un poco. Y esto es algo que te tendrá que explicar tu cirujano en función de tu caso concreto y de dónde se encuentra ese colesteatoma y cuánta erosión haya producido ya. Riesgos específicos más frecuentes del procedimiento. En general son poco frecuentes. Es posible que las estructuras no hayan podido ser reconstruidas en su totalidad, por lo que en ese caso no podría penetrar agua en el interior del oído, lo que te decía cuando se destruye el conducto y se crea esa cavidad. Con frecuencia, durante el acto quirúrgico, el cirujano utiliza un bisturí eléctrico. Con él se realiza incisiones, sobre todo cuando hacemos la cirugía por detrás del oído, o cauteriza pequeños vasos. Si bien se tiene un esmerado cuidado, siempre existe la posibilidad de producir alguna quemadura pequeña en la zona de la piel. Raro, pero posible.
Es posible también que persista de una manera transitoria o definitiva un cierto adormecimiento de alguna zona próxima al pabellón auricular. Esto es porque hay algunos nervios que dan la sensibilidad del oído que pasan muy cerquita de esta zona y pueden dejar el pabellón auricular, la oreja, como acorchada. Eso es otra de las cosas que puede pasar. En principio es una complicación menor. Cabe también la posibilidad de que se agrave la pérdida de la audición y excepcionalmente de que se pierda completa e irreversiblemente. Esto era lo que te decía antes. En algunos casos, desgraciadamente, no solo no somos capaces de mejorar, sino que podemos tener empeoramiento, y esto ocurre muchas veces porque el colesteatoma ha sido ya tan agresivo que al quitarlo ha producido lesiones y daños en algunas estructuras que ya no somos capaces de reconstruir. Otros riesgos que podemos tener, bien, puede aparecer acúfeno, ruido en el oído, aquí arriba te explico lo que son, que pueden quedar como secuela definitiva. Cuando se produce una afectación del oído interno a consecuencia de esa cirugía, podemos tener un empeoramiento, si ya lo teníamos, o una aparición de novo, que llamamos, de un acúfeno. Vértigos de duración variable. Esto es consecuencia igual cuando el colesteatoma ha llegado hasta el oído interno y lo ha erosionado. Al quitarlo, pues muchas veces vamos a poder tener esos vértigos, esa sensación de que todo gira y da vueltas. Disgeusia, alteraciones en la sensibilidad gustativa y parálisis facial. Esto es porque el nervio facial, en su segunda y tercera porción, pasa a través del oído. Y una de las ramitas del nervio facial, que no solo sirve para mover la cara, sino para muchas otras cosas, va a dar la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Se llama el nervio cuerda del tímpano. Y aquí lo tienes en este vídeo que te enseño por dónde pasa, que es una de las zonas que hay que atacar durante esta cirugía. En algunos casos se puede producir una fístula del líquido cefalorraquídeo, muy raro. Recuerda que el oído está cerca del cerebro y si el colesteatoma es tan grande que ha erosionado ese hueso, al quitarlo puede caer algo del líquido que baña el cerebro. Y eso se llama una fístula del líquido cefalorraquídeo. Comunica el oído con el cerebro, que es el líquido que rodea al cerebro, por lo que dicho líquido se exterioriza al oído. Ello supone que el espacio cerebral ha quedado comunicado con el exterior. Y esta situación, en un futuro, si no es posible repararlo en el mismo momento, requerirá de una nueva cirugía, de la que podremos hablar en un vídeo aparte. Es posible que aparezcan infecciones tanto a nivel del oído como a nivel cerebral, en el caso de que haya una fístula, tales como meningitis o abscesos cerebrales. Esto es muy raro y con la introducción de antibióticos cada vez es menos frecuente, así que no debería ser una cosa que te deba preocupar. En el caso del oído, cabe la posibilidad de que tras la intervención y a largo tiempo se produzca una supuración que requiera diferentes tratamientos médicos. Esto será más frecuente, como te decía, cuando dejemos una cavidad, y eso dependerá del estado del colesteatoma cuando nos decidamos a operar. En la zona inmediata a la intervención quirúrgica existe una gruesa vena denominada seno venoso lateral, una de esas que te decía que estaban muy cerquita del oído. Si bien es infrecuente, cabe la posibilidad de que pueda lesionarse o infectarse en relación con la intervención quirúrgica. Excepcionalmente podría verse comprometida la arteria carótida. Para que se afecte la arteria carótida, el colesteatoma tendría que ser de un tamaño inmenso. Ya estaríamos hablando de otro tipo de cirugías más agresivas, ¿de acuerdo? Esto es muy raro. Tanto la afectación del seno sigmoide como la afectación de la carótida son excepcionales. En casos excepcionales pueden producir una hernia de las meninges, membranas de la cavidad craneal, en el oído intervenido, parecido a lo que te decía de esa comunicación y de esa fístula del líquido cefalorraquídeo. Pueden aparecer alteraciones estéticas o dolorosas a nivel del pabellón y, como ya hemos señalado, la reaparición del colesteatoma. A veces hay que ampliar un poquito la zona del conducto y quitar algo de cartílago, por lo que queda un orificio de la oreja muy grande y a veces puede quedar la oreja un poquito más despegada. No hay que ignorar, además de todo ello, las complicaciones propias de toda intervención quirúrgica, y ya estamos hablando de la anestesia general, que ya sabemos que tiene sus riesgos, aunque son muy poco frecuentes, y bueno, otra serie de cosas que siempre pueden ocurrir en un quirófano, que no vamos a hablar en concreto hoy, pero en general todas ellas bastante infrecuentes. Por último, esta es la hoja en la que declaras que conoces todos estos riesgos, ¿de acuerdo? En principio,
La cirugía del colesteatoma a día de hoy es una cirugía que se realiza de forma bastante frecuente en muchísimos centros y bueno, tu cirujano te va a concretar, pero lo más habitual es que vaya todo bien. Si tienes cualquier duda, coméntalo con él y si yo te puedo ayudar de alguna forma, déjame tus dudas en los comentarios e intentaré resolverlas. Espero que te haya sido de ayuda. Si es así, suscríbete, darle like. Nos vemos en el siguiente vídeo.